Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos compartir una palabra muy poderosa que nos va a bendecir en esta gloriosa tarde. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Hoy vamos a hablar acerca del sacramento bautismal. Una vez más, la bendición de Yahweh esté con ustedes. Y vamos a hablar acerca del actos sacramental de bautismo, que es decir, el bautismo se utilizaba en la antigüedad para consagrar, para oficiar un servicio o una misión encomendada de parte de Dios a quien era bautizado. Es decir, que oficiaba un oficio autorizado. Es decir, el bautismo es una autorización de parte de Dios para el que está siendo sumergido en las aguas. Entonces, ese bautismo es autoritario. Ese bautismo es autoritario. Y vemos en Mateo 28:19 que Dios lo encomendó a su discípulo, lo encomendó a los santos profetas y a los santos apóstoles, y es algo autorizado por la iglesia, tanto por la comunidad. Como dice Mateo 28:19, ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y aquí que le encomiendo esta cosa hasta los últimos tiempos. Es decir, esa autoría del bautismo del Espíritu Santo era para la convención de la iglesia. Esa convención. Y cuando hablamos de la convención de la iglesia, hablamos de la inmensión. ¿Qué es inmensión? La palabra inmensión es ungir. Es decir, que en Mateo 3:16 dice que Jesús fue ante Juan el Bautista para ser bautizado. Y dice Juan Bautista se oponía al bautismo de Cristo. Y al oponerse al bautismo de Cristo, Cristo le dijo, es necesario que yo sea bautizado primeramente por usted y después de ustedes para así cumplir la orden de la ley. Es decir, ese bautismo sacramental era un acto de la orden de la ley de Dios a la comunidad, al pueblo y a lo que en esa función se invertía esa palabra. Esa palabra se invertía a la palabra inmensión. Es decir, y verso Mateo 3:16 dice, y Cristo fue sumergido por Juan el Bautista en las aguas, y al levantarse de las aguas, el Padre dijo, este es mi Hijo amado de quien tengo complacencia, a él escuchen. Esa palabra es una autoría, es decir, ir por todo el mundo. Fue sumergido, era la convención de la iglesia. Esa convención, esa inmensión era de la iglesia. Es decir, Cristo fue necesario ser bautizado por Juan para que así se cumpliera toda la ley. Es decir, ese bautismo era una autoría o era algo autoritario del libro de Mateo. Es decir, era parte del acto sacramental de la iglesia. Entonces, ahí vemos esa dimensión. Entonces, este acto sacramental de la iglesia era una acción humana, autoritarias, para cumplir los rituales del servicio del templo, para la purificación del ritual del templo. Es decir, era algo para purificación de los rituales de purificación del templo. Entonces, es decir, el agua simboliza el nacimiento. El agua simboliza el nacimiento. Subir del agua simboliza nacimientos. Y ese bautismo, ese acto sacramental de bautismos, abre una puerta a la vida nuevas. No abre una puerta a la vida nueva. Ese acto de bautismo no abre una puerta a la vida nueva. Como dice el libro de Juan 3 y 3:5, Juan no habla del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, que dice que no naciere de agua y espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Ese acto sacramental de bautismo no abre una puerta a la vida nuevas. Y dice, y el que no naciere de agua y espíritu, no puede heredar el reino de los cielos. Es decir, que tenemos que hallarnos santos ante el Señor, porque eso es parte de la santidad del Señor y la purificación del templo, la limpieza. Estos rituales no hablan de la limpieza, de la purificación, pero este acto sacramental era una acción humana
autoritaria de parte de la iglesia, era parte de él los rituales del templo. Entonces, en Apocalipsis 22:1 vemos a donde se mostró debajo del altar un río de aguas vivas que resplandecía y era como agua cristalina que salía del altar del templo para la curación de las naciones. Apocalipsis 22:1 no habla que esta agua que salía del trono o del altar del templo era para la purificación del cuerpo, para la limpieza y para la santificación de la nación y la sanidad de las naciones. Entonces, todo esto no habla como algo de una acción humana, y era un acto sacramental, era parte de la convención de la iglesia, y esa convención nos llevaba a la puerta de una vida nueva, que es en Cristo Jesús. Entonces, la palabra bautismo es nacer de nuevos. Nacer de nuevo, como dice Juan, nacer de agua y espíritu, para que pueda entrar al reino de los cielos. No abre esa puerta, esa brecha, a entrar al reino de los cielos. Entonces, debajo del umbral del altar salía esa agua cristalina, que era para la curación y la sanidad del altar y del templo y de todas las naciones. Entonces, ahí vemos que este acto de la ley sacramental, este bautismo, nos habla de la purificación, de la limpieza, la pureza de los corazones. La comunidad tenía que presentarse ante el templo para ser purificado en el servicio de las aguas. No es nada más una convención o una invención, sino que los cuerpos sean limpios y sean purificados mediante el ritual que se hacía. Entonces, ahí vemos en 1 Corintios 1:2, y la iglesia de Dios que estaba en Corintio, a los santificados le escribió Jesús a llamarse a ser santo. Lo llamó a ser santo ¿de qué? De una vocación suprema. Lo llamó a los santificados a que sean santos, a que se santifiquen. Es decir, que esta santificación es la vocación suprema del templo que Dios recomendó a los discípulos y a las comunidades que pasen por los rituales de las aguas para que sean purificados y sean limpios y así puedan pertenecer y participar del servicio del templo o del servicio del altar. No era algo nada más, el bautismo no era algo no individuo, el bautismo era algo que te comunicaba. Entonces, esta santificación nos llamó a ser santo. Ser santo, y es parte de la vocación suprema. A ser santo. Entonces, los incircuncisos, que en la comunidad había muchos circuncisos en la comunidad, esa circuncisión se daba mediante ritual. Para la purificación se lavaba y el circunciso dejaba de ser circunciso si no pertenecía al servicio de la integridad de la iglesia. Entonces, debemos examinarnos en integridad, en santidad, para que seamos personas interpersonales a la ley de Dios y seamos personales a la purificación que se da mediante el templo, mediante el santuario. Mediante el santuario. Entonces dice Primera de Tesalonicenses 5:21, dice: examinarlo todo y retener los buenos. Examinarlo todo y retener los buenos. En esta palabra examinarlo y retener los buenos es que hagamos memoria de la muerte y resurrección de Cristo, porque esto nos habla del bautismo central de purificación del cuerpo de la iglesia. Hacer memorias y examinarnos cada día nuestros pies en el sendero que caminamos. Entonces este lavamiento de purificación, Cristo se lo comunicó a la iglesia, que debía de serlos constantes. Y nada más, no el cuerpo, sino santificará cuerpo, alma y espíritu. Como dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz lo santifique por completo, vuestro ser, vuestro cuerpo, alma y espíritu, y sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor
Jesucristo. Es decir, que la purificación nada más no te santifica tu personalidad. Santifica tu personalidad. Es decir, esa personalidad se santifica mediante la inmersión y mediante el ritual de purificación. Entonces, era un acto que se hacía sacramental, que se hacía por el bautismo y era autorizado a la iglesia. Por eso, Señor, la autoría de la iglesia era ir, en Mateo 28, 19, ir por todo el mundo, hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no habla del acto sacramental de bautismo del Espíritu Santo, que es la invención de toda la iglesia para cumplir una misión, para cumplir un orden, para cumplir con un servicio en la iglesia. Y era algo especial de la iglesia. Entonces, el bautismo en agua nos abre una puerta a la vida nuevas. Juan 3:5 dice, y Jesús le dijo, el que no naciera de agua y espíritu no puede entrar al reino de los cielos. La palabra nacer de nuevo es la vida nueva en el Señor, es símbolo de la vida nueva. Pero el bautismo no exige la justicia y no exige la santidad. La Biblia nos dice que nosotros somos salvos por la obra de justicia y somos regenerados y lavados por el lavamiento de la renovación del entendimiento, que es nuestro culto racional. Debemos ser renovados. Pero Juan 15:3 dice, porque ya vosotros sois limpios. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Ya vosotros somos limpios por la palabra de Dios. Entonces, esta limpieza de purificación, la comunidad tiene que ir al servicio, a tomar doctrinas, a hacer todo lo que se hace en el servicio. Entonces, esto es el bautismo, el acto sacramental de bautismo es una vocación suprema que el líder tiene que tomar carácter para ser líder, para dirigir líder. No todo el mundo tiene la capacidad para ser líder a otro o para ir a las naciones a bautizar en el nombre de Cristo. No todos tenemos esa capacidad, pero Dios nos ha encomendado esa capacidad para centrarnos en Él. Dios es la pieza central, porque dice Juan 15:3, dice, ya vosotros sois limpios. ¿Por qué? Por las palabras de Dios. Entonces, esta limpieza es la parte de una consagración de la santidad que proviene de nuestro culto racional. Y esa palabra culto racional aquí es la palabra griega Kadosh Adonai. Kadosh Adonai. ¿Qué es Kadosh Adonai en griego? La palabra Kadosh Adonai es santo, o estar en integridad, tener lealtad con una deidad y ser digno de una vocación. Entonces Romanos 12:1 dice, asimismo que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La integridad empieza de nuestro culto racional, que es aquí, la mente y el corazón. La mente y el corazón empiezan de nuestro culto racional, la santidad. Por eso es que el bautismo es la obra secreta de Dios hacia los hombres, a entrar a la puerta de la vida nueva o de la vida eterna. Es el secreto de Dios, el bautismo, y como un acto sacramental. Ese acto sacramental de bautismo es secreto a una vida nueva y pura, santa, limpia delante de Dios. Por eso la Biblia dice, limpiad vuestros corazones. Y dice Marcos 7:21, porque dentro de nuestro corazón están los malos pensamientos, como la fornicación, el adulterio, la lascivia, y etcétera, etcétera. Entonces, la limpieza empieza desde nuestro culto racional, que es el corazón y la mente. Es tenerlo eso como algo de devoción a Dios, una devoción suprema a Dios, desde la integridad de nuestro corazón. De ahí se alojan los malos pensamientos. Pero de ahí Dios sabe si tú eres íntimo con Él. Dios quiere personas íntimas que respete la ley sagrada. Entonces dice Romanos 12:22, que le da seguimiento: no te conforme a este siglo, sino
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que pueda comprobar cuál sea la voluntad de Dios buena, perfecta y agradable. No te conformes a este siglo. Entonces, todo el que quiere venir a buscar una vocación suprema, íntima ante Dios, ir al santuario, ir al altar, a consagrarte a Dios, todo el que quiere buscar esa devoción va a encontrar la renovación del Espíritu mismo de Dios, y habla del bautismo del agua, que es el acto sacramental de la persona, donde la persona es unida para que se esté íntimo ante Dios. Entonces, segunda Tesalonicense dice, y el Señor encaminará vuestros corazones a la santidad de su amor. El Señor lo encaminará. ¿A quién? El Señor. Todo el que quiere ser íntimo tiene que ir al altar a consagrarte. Y el Señor de ahí lo encaminará a la vocación santa que quiere esas personas. Porque la vocación suprema de Dios, que nosotros nos consigamos íntegros y con una personalidad de santidad que a Dios le agrada. Esa personalidad dice santa, perfecta y agradable a Dios. Esa es la voluntad. No nos conformemos en este siglo. Conformémonos en la renovación del Espíritu. Ahí está la vida. Ahí está el bautismo y el acto sacramental en las puertas a la vida. Ahí está la vida. Ahí está la vida. Y es la puerta a una vida nuevas. Entonces, Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os lo llamó a ser santo, también vosotros seáis santos en toda vuestra manera de vivir. Y dice el verso 16, y escrito está, ser santo porque yo soy santo. Wow. Santidad, Dios quiere santidad, quiere integridad. Y es parte de la vida del cristiano, el estilo de vida, el modo de caminar. Entonces, vivir santo no es cualquier cosa, porque el bautismo nos quita la carga. El bautismo y el acto sacramental de bautismo nos quita la carga y la hace más ligera. Y alivia el cuerpo y lo limpia y sepulta el cuerpo, sepulta el cuerpo del viejo hombre. El bautismo aligera la carga, la pone más livianas. El bautismo nos habla de esa santidad, de esa renovación. Entonces, sepulta el cuerpo del viejo hombre. Y como el bautismo nos quita la carga, dice Mateo 11:28, que el bautismo liviana más la carga, no la quita, la hace más liviana y es más ligera la carga. Entonces Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo lo haré descansar. Dice el 29, llevad mi yugo y aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallará descanso en vuestra alma. Dice el 30, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El bautismo, si el acto sacramental, te hace más ligera la carga. Te alivianas más la carga. ¿Por qué? Porque eso es parte de la santidad. Porque cuando tú eres sumergido en las aguas, el viejo hombre queda sepultado y tú naces una nueva criatura. Y ese acto sacramental de bautismo te abre las puertas a la vida nueva. Es decir, caminar ya otra vida. No la vida que tú andabas anterior, sino también tenemos que ser renovados nuestro entendimiento por la renovación del Espíritu Santo y comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Y es esa, ¿qué? El bautismo. Porque el mundo hoy está cargado. El mundo hoy está atravesando una carga y está fatigado por el estrés, el exceso de pecados que hay en el universo. Está siendo cargado. Entonces, el bautismo te ligera más la carga, la alivia. Entonces, aquí vamos a Efesios 5:27. Efesios 5:27, que habla del mismo, cómo Dios presentará su iglesia. Dice, al fin de presentar a sí mismos una iglesia glorificada, santa, pura y sin mancha y sin arruga. Y dice el 26, para santificarla y habiéndola purificado por el lavamiento de las aguas. Por el lavamiento de las aguas. ¿Cuál es agua? Oh, el agua bautismal.
Ahí es donde nosotros dejamos toda nuestra carga, todo nuestro peso, y Dios empieza a rehacer una vida nueva. Y eso es parte de la autoría de bautismos. Entonces eso es parte de la consagración, de la santidad. Y esa palabra Kadosh Adonai se le atribuye a los creyentes y se le atribuye a Dios como santo que es la autoridad máxima, suprema. Ese título se le atribuye a Dios como un título de autoridad suprema. Por eso es que Isaías 6.1 dice, y Isaías 6.1 dice que vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su falda rodeaba y cubrían todo el templo. Y dice, y veía ángeles, serafines, querubines, y decían, santo, santo, santo sea Dios Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Ese título supremo se le atribuye a Dios, porque Él es el más santo, y es el título más alto del reino, la santidad y ser santo. Entonces, esto nos habla de que debemos consagrarnos ante Dios, debemos purificarnos. Entonces, en hacer discípulo, primero tiene que correr a la santidad para que esté preparado a esa misión que Dios le mandó. Dios le bendiga y Dios lo guarde. Lo invitamos a que vaya a la opción de abajo, te suscriba y seas parte de nuestro servicio.